Muy bien. Y bueno, primeramente, dos cosas antes de empezar la clase. La primera es, espero, y si no, este es el momento para traer la Biblia. ¿Listo? Espero que tengan su Biblia en la mano. Si no la tienen, tienen 2 minutos para ir a buscarla y traerla. Mejor si la tienen en físico, les va a ayudar un montón para la clase de hoy. También la pueden tener en el celular, pero va a ser muchísimo más complicado. Entonces, si la tienen en físico, súper bien. Y segundo, me gustaría verlos en la medida de lo posible. Vamos a hacer esta clase entre todos. Entonces, sería chévere que todos pudiéramos participar. Y si es posible, que prendan sus cámaras. Si no, no pasa nada, tranquilos. Yo me quedo hablando aquí con los que prendan la cámara. No mentiras. La idea es que así puedan prender la cámara o no prendan la cámara, que podamos participar. ¿Listo? Mejor aún si la prenden. Si no, no pasa nada. Entonces, manito arriba cuando tengan su Biblia a la mano. Y así yo ya sé si podemos empezar o no. Listo, van 3 de 20. 4, 5, 6, 7. Uy, faltan varios por Biblia. 8. ¿Listo? ¿Listas? ¿Listos? ¿Listos? ¿Las hermanitas raras están listas? Que están alistándose. No, está bien, listo. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Como pudieron ver, pues hoy vamos a hablar sobre Primera de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 21. ¿Sí? Estos fueron los capítulos que hemos estado leyendo hasta el momento. Bueno, también leímos el 22, pero vamos a estudiar hoy del capítulo 1 al capítulo 21. Entonces, para empezar, me gustaría que alguno orara. No voy a decir quién, el que quiera orar puede orar en este mismo momento. Dios, gracias por este día, gracias por que eres bueno, gracias por tu provisión y gracias por este día. Señor, hoy oro que nos hables a través de esta lección y todo lo que va a haber en ella y que podamos aprender más de ti, conservar ese conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Patricia. Listo. Bueno, ¿ustedes recuerdan cómo empieza este libro de Primera de Crónicas? Recuerden que hace 8 días empezamos a hablar de Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas, que realmente son un solo libro, pero en nuestra Biblia hoy en día está dividido en dos libros diferentes. ¿Ustedes recuerdan cómo empieza el primer libro de Crónicas? Con todos los descendientes de Adán hasta los hijos de Noé. Exactamente, gracias Patricio. Empieza con una serie de genealogías, así como dice Patricio, pues tenemos desde Adán hasta David, incluso algunas personas que regresaron del exilio. ¿Ustedes recuerdan? Otra pregunta aparte. Eso lo vimos hace 8 días. ¿Alguien recuerda para quién fue escrito este libro? Para los israelitas que están en Babilonia, si no me equivoco. Perfecto, Lorenzo, muchas gracias. Sí, recordemos que este libro se escribe mucho después del exilio, cuando los israelitas van a volver a Jerusalén después del destierro en Babilonia. Ellos están volviendo y este libro está escrito para ellos. Entonces, ya sabemos que empieza con unas genealogías y que está escrito para estos israelitas. Otra persona que me responda, por favor, ¿por qué creen que el cronista, o sea, me voy a referir al cronista como el autor de este libro, empezó el libro de esta manera? ¿Por qué con genealogías? No sé muy bien, pero para, no sé, verificar alguna información de algo. Ok, bien. ¿Alguien más? Yo digo que es como para recordarles el pacto que tuvieron con Dios. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra opinión?
Creo que también las genealogías es para, como dice el personita ahorita, recordar de dónde venimos. Entonces, pues así como nosotros también tenemos una genealogía, en que es importante ver la historia de todas las personas hasta nuestro Salvador. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? Pues hablamos, también reflexionamos en la clase pasada que era como recordarle a esas generaciones que estaban volviendo del exilio y que estaban retornando pues a sus orígenes, pues quién había sido el Dios que había estado con sus antepasados y que asimismo él iba a estar con ellos y que así como las anteriores generaciones fueron importantes para Dios, ellos también eran importantes para Dios. Cada uno de ellos iba a ser importante para Dios y eso era lo que quería Dios recordarles al escribir nombre por nombre cada una de estas genealogías. Exactamente. Muchas gracias, Mapis, y a todos los que participaron. Tienen toda la razón. Todas estas razones se incluyen en por qué el cronista empezó el libro de esta manera. Pero entonces, ya que sabemos que esto fue escrito para los israelitas de esta época, por hoy nosotros nos vamos a poner en sus zapatos. O sea, nosotros somos judíos que nacieron o crecieron en Babilonia y vamos a regresar a Jerusalén, que es nuestra tierra, pero que probablemente ni la conocemos. Y recibimos este libro, estas genealogías. ¿Listo? Nosotros vamos a hacer eso y pues vamos a hacer una actividad con esto. ¿Listo? Les voy a explicar rápidamente cómo funciona. Vamos a dividirnos en 3 grupos. ¿Sí? Los voy a mandar a grupos pequeños. Y en estos grupos ustedes van a, yo les voy a dar como una, no sé cómo, les voy a asignar una familia. Ustedes son una familia judía que nació en Babilonia o que creció en Babilonia con ciertas características. Y la idea es que en ese mismo grupo ustedes puedan encontrar de dónde vienen a través de las genealogías que tenemos del capítulo 1 al capítulo 9 en Primera de Crónicas. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro o alguna duda? Súper claro, listo. Entonces, les voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si ven lo que les estoy compartiendo. ¿Sí? Y ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Sí, como ven, señora. hay 3 grupos. Entonces, el primer grupo, lo voy a leer rápidamente. Si le pueden tomar pantallazo, mucho mejor, para que cada grupo lo tenga mientras que esté trabajando. El primer grupo, ustedes van a ser 7 hermanos. De pronto en el grupo salen menos, perdón. Son 7 hermanos que nacieron en Babilonia. Si sus antepasados no hubieran sido desterrados, de pronto tendrían algo de riquezas y poder en Jerusalén. Su padre se llama Elioenai. ¿Listo? Ese es el primer grupo. Segundo grupo, Adaya y sus parientes. Ustedes son Adaya y sus parientes, el segundo grupo. Fueron de los primeros en regresar a Jerusalén. Se dice de él que era un hombre muy capaz en la obra que se le había encomendado a él y su familia. Uno de sus antepasados fue cabeza de familia durante el tiempo de David y fue muy importante para lo que el rey estaba planeando en ese tiempo. ¿Listo? Y el tercer grupo es Jeuel y su familia, quienes regresaron con Esdras a Jerusalén después de que Ciro se los permitió. Lo único que saben de su familia es que tienen un lejano antepasado que trajo calamidad a Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor en la toma de Jericó. ¿Listo? Perfecto. ¿Les tomaron pantallazo? Lo que sea, no sé, ¿lo copiaron? Igual yo ahorita intento ver si se los puedo escribir y se los mando a cada grupo. Pero listo, entendido. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, ¿clara la actividad o alguna duda? Súper clara. Entonces, nos vamos a ir a grupos pequeños y van a tener 5 minutos para hacer esta actividad, ¿listo? Yo voy a tratar de pasar por los grupos y si tienen alguna duda, porque yo puedo entender que de pronto no es tan fácil como parece, me preguntan, ¿listo? Tranquis. Y si no lo pueden resolver, tranquis, tampoco es el fin del mundo. Pero la idea es que lo intentemos y mejor, o sea, súper bien para el grupo que lo haga, ¿listo? Entonces, en este momento voy a crear los grupos. Denme un segundo y yo los distribuyo
Bien, vamos a... Mientras tanto pueden hablar un rato, charlar. Me dicen la actividad, es que yo me salí porque tenía mal el internet. Y no Lichi, ¿me haces el favor de explicarle? Gracias. Sí, Danita nos va a distribuir en 3 grupos y pues de acuerdo como a una descripción, la idea es que sepamos cuál es la genealogía a que hace referencia ese grupo. Entonces, pues ahorita Danita nos va a compartir en cada uno de los grupos como la descripción y pues la idea es como identificar. Esa es. ¿Listo? Muy claro, listo. Entonces, en este momento voy a abrir los grupos. ¿Alguien se me Danita, salió? una pregunta. Dime. Pero vamos a, o sea, tenemos que resolver las de la lista que enviaste, ¿todas? ¿O No. escogemos una y la resolvemos? No. El grupo 1 resuelve, la sala 1 resuelve grupo 1, la sala 2 resuelve grupo 2 y la sala 3 resuelve grupo 3. ¿Sí? Ah, ok. ¿Listo? Igual ahorita voy a ver si paso por los grupos y les envío como específicamente a cada uno qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, súper claro, en este momento abrí las salas, entonces se pueden ir ya para las salas. No pierdan el tiempo, váyanse. Hola Lorenzo, ¿cómo les fue? Pues creo que bien. Ustedes son muy pro. Me demoré yo más buscando esas genealogías de los que ustedes se demoraron. Bueno, estamos esperando a que lleguen los demás. Ya pronto los va a sacar de sus grupos. Ya se acabó el tiempo, no hay más tiempo. Listo. Estamos todos. Bueno, rápidamente, yo quiero una persona del grupo 1, el que quiera participar, que me diga qué encontró. Rápido, cualquiera. Ana María. Vamos aquí anotadito, pero se me cerró. Dale, Ani. Bueno, encontramos que Elionai tenía 7 hermanos, como lo decía en la descripción que tú nos pasaste, que era Adobías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani. Eso está en el capítulo 3, versículo 24. Y mirando hacia atrás está, pues era Elionai, el padre de ellos, y el padre de Elionai era Nearías, y antes venía Secanías, antes Abdías, Arnán, Refaías, Jesaías, Ananías, Zorobabel, Pedaías y Joaquín. ¿Quién es Y Joaquín? Joaquín fue tomado prisionero por los babilonios. Él era rey. Ajá. Y ellos vendrían siendo, es que no alcanzamos a llegar más atrás, pero según lo que dice el capítulo, ellos vendrían siendo descendientes de David, directos de la línea de David. Listo. Recordemos, lo vimos en Segunda de Reyes, a Joaquín, que fue que llevaron a Babilonia. Lo tomaron o sea, él era rey de Judá y lo tomaron a Babilonia y pusieron en cambio a su tío Sedequías en el trono. Los babilonios, Nabucodonosor puso a su tío Sedequías en el poder. Entonces sí, ustedes son descendientes del rey David. Y bueno, es decir, que son de la tribu de cualquiera, no. Judá. De Judá. Perfecto. Listo. Grupo 2, alguien, rápidamente. Bueno, Dale, Cami. teníamos a Adaías, entonces Adaías era un sacerdote, hijo de Jeroboam, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Eso está antes de que sigas. en el capítulo 9, versículo 12. Perfecto. Luego mirando a Malquías, es que, bueno, no estamos completamente seguros, pero encontramos en el capítulo 6, versículo 40, que dice que
Malquías viene de la genealogía seguida de Asaf, y Asaf fue ayudante de Emán, y Emán fue el músico perteneciente al clan de Coat. Y hasta ahí llegamos, pero entonces decimos que viene de la tribu de Leví, de los descendientes. Perfecto. Sí, ustedes son sacerdotes, levitas. Muy bien. Grupo 3. El de ustedes estaba fácil. Muchas pistas. No mentiras, no. Grupo 3. Yo por ahí vi a Lina, que estaba contándoles la historia de la genealogía. Bueno, en Crónicas, capítulo 9, versículo 6, dice, bueno, de los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos, 690. Bueno, estaba hablando como del primer como línea genealógica, pero en Josué capítulo 7 nos cuentan que Acán también hacía parte de esa línea genealógica a la cual pertenecía. Dice, Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces la historia es que Acán hace parte de la línea genealógica de Sera y es de la tribu de Judá, y lo que hizo en el versículo, ¿qué? Versículo 20 dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Hijo de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que estaba escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero es debajo de ello. Perfecto. Uy, ustedes son muy... listo, ustedes también son de la tribu de Judá. Ustedes no son descendientes de David, pero son de la tribu de Judá. Muy bien. Y uno de sus antepasados era Acán, quien robó el botín después de la toma de Jericó y que fue acusado por Josué y por el pueblo. ¿Listo? Podemos recordar esas historias. Bueno, así entonces todos, rápidamente, el que me responda. ¿Qué tienen en común estos tres grupos y estas genealogías? Todas son de Israel. Sí. ¿Alguien más? Están regresando a Judá. Después de qué pasó. Sí. Bueno, aparte de lo que dice Patricio, que es totalmente cierto, todos están regresando a Jerusalén, tienen una descendencia de la familia israelita, todos tienen una continuidad en su pasado que está perfectamente ordenado, como lo vemos en las genealogías, está nombre por nombre, este es el padre de tal, este es el hijo de tal, y lo tenemos todos organizados, y yo me imagino, así como acabamos de hacer el ejercicio, los israelitas que están regresando de Babilonia, que están regresando a Jerusalén, leyendo esto y tratando de mirar, bueno, yo de dónde vengo, como, uy, miren, soy descendiente de David, el rey que más adelante me van a decir que es perfecto, pues perfecto no, pero que es muy grande, que es muy bueno, ¿sí? O soy levita, o sea, es una responsabilidad muy grande. Y yo me imagino en los zapatos de estos israelitas, leyendo estas genealogías y tratando de hacer el ejercicio que acabamos de hacer nosotros y ver de dónde vienen. Entonces, me parece muy chévere porque vemos que todos tienen otra cosa en común, y es que sea de donde sea, todos vienen de Adán. Todos tenían un propósito desde que se remonta desde la creación del mundo. ¿Listo? Hasta aquí entonces las genealogías. Y vamos a seguir a la siguiente parte del libro y vamos a ver cómo se relaciona. Muy rápidamente, si vemos, las genealogías van hasta el capítulo 9. Y el capítulo 10 nos habla de la muerte de Saúl. Y en los capítulos siguientes, el 11 y el 12, nos muestran cómo David lo sigue en el trono. Y lo hace a manera de contraste. Hace 8 días veíamos que este libro nos mostraba a David como un rey perfecto, como no nos mostraba sus fallas, sus pecados, los pecados que leímos en Reyes, sino que nos muestra como las cosas buenas que él hizo. Y lo hace en contraste
a la muerte de Saúl. Alguien que me diga rápidamente, que recuerde cómo y por qué murió Saúl. Eso ya lo hemos visto 2 veces. Rápido cualquiera, se nos va el tiempo. Bueno, si nadie dice, yo voy a decir quién. Alejo, cuéntanos. Hola, vale, qué pena, es que te lo juro, se me congeló la imagen y dijiste, ¿quién? Y no supe cuál era la pregunta. ¿Cómo y por qué murió Saúl? Saúl murió, se suicidó y Ujú. murió pues por varias razones, pero yo creo que la más importante es que su corazón se alejó completamente de Dios, él se reveló completamente de él y pues llegó a puntos en los que pues él simplemente toma decisiones como a disposición personal, consultó a divina, o sea, como que fueron muchas razones por las cuales lo hicieron morir de esa forma, Listo, Alejo, ¿me ayudas leyendo muchas Primera de fallas contra Crónicas? Dios. Ay, perdóname que te interrumpí. Ya, dale. Primera Crónicas, ¿qué? ¿Me ayudas leyendo Primera de Crónicas 10, 13 y 14? Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Listo, vemos que, o sea, en resumen nos está contando que Saúl fue un rey terrible que no obedeció a Dios y no siguió sus ordenanzas. Y vamos a ver en contraste lo que nos dice de David en el capítulo 11, que son los siguientes dos versículos, capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Los puedes leer, Alejo, porfis? Alejo. Bueno, Alejo, ¿estás ahí? ¿Ya me ves? Sí, ya. Hola. El 1 y el Ok, 2. listo. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba. Tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. ¿Puedes leer el versículo 10? Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Dios. ¿Y el 12:38? Ok. Perdónale. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, tranquila. Voy a volver a empezar. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre toda Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Listo. Entonces, ya vimos que hay un contraste marcado entre lo que era Saúl y David, porque entonces de ahora en adelante este libro nos va a presentar a David en los capítulos que vemos. Vamos a hablar del reino de David y lo que él ha hecho. Pero lo primero que quiero que caemos en cuenta con estos versículos que leyó Alejo es que ¿quiénes decidieron hacer rey a David? ¿Quién? Rápido, ¿alguien? El pueblo, el mismo pueblo. Ajá. Dios. Sí, Dios. bien, Patricia. Ajá. Dios, pero también en estos versículos que leyó Alejo, dice que todo Israel, o sea, todo Israel, todos los israelitas presentaron a David y aceptaron la voluntad de Dios de que él fuera el rey de Israel. Entonces, vemos que todos los que aparecieron en las genealogías pasadas, que vivieron en el tiempo de David, se unieron a él. ¿Y por qué creen, o sea, por qué creen que después de las genealogías Dios nos está, o sea, en este momento el autor nos está diciendo que estas personas se unieron a David?
porque recordemos que estamos puestos en los zapatos de los israelitas que están volviendo a Jerusalén desde Babilonia. ¿Por qué creen que ellos necesitaban saber eso? No entendí. Porque era importante saberlo y también no sé de qué están hablando, se me cortó el internet. Listo, no. Bueno, vamos a avanzar, tranquilos. Vamos como suceso lo que nos está narrando Primera de Crónicas y ahora nos está mostrando que el rey es David, ¿sí? Y que todos los israelitas, los que nos mostraron antes en las genealogías, decidieron que seguir la voluntad de Dios y aceptar a David como rey, ¿sí? Esto sucede porque, y para que, o sea, para que las personas para las que fue escrito este libro pudieran entender y pudieran tener un ejemplo de un proceso de reconstrucción, ¿sí? Estos judíos que volvían de Babilonia a Jerusalén necesitaban llegar a ser un proceso de reconstrucción de su identidad, de las ciudades, de su nación, del templo, de su religión, por decirlo de alguna manera. De todo esto, ellos tenían que llegar a hacer un proceso de reconstrucción y necesitaban un ejemplo. Y en este caso, en nuestro ejemplo, el ejemplo de ellos es David, ¿sí? Y es lo que nos narra en los siguientes capítulos. Y por esto es la razón en que seguimos mostrando que todos los israelitas siguieron a David porque era necesario. David también, en los capítulos siguientes, vamos a ver que él hace un proceso de reconstrucción que necesita ser, que es ejemplo para los judíos que están llegando a Jerusalén. En el caso de David, él tenía que hacer un proceso de reconstrucción de su identidad como pueblo, como el pueblo israelita, después del reinado de Saúl, porque ya vimos que Saúl desobedeció a Dios, no fue un buen rey. Recordemos que cuando a Saúl lo nombran rey, en 1 Samuel 8 se dice que los hijos de Samuel eran jueces sobre Israel y que realmente eran perversos. Y si terminamos los últimos versículos de Jueces, que es el contexto anterior a los reyes, que Saúl fue el primer rey, se dice, en el último versículo de Jueces se dice que todos hacían lo que se les daba la gana. O sea, realmente la identidad como pueblo de Dios se había perdido. Y David empezó, y es lo que se narra en Primera de Crónicas, un proceso de reconstrucción de esa identidad, ¿sí? Y ese es un ejemplo que necesitaban los judíos que volvían del destierro para hacer como su reconstrucción. No importa de qué tribu provenían, acabamos de verlo, todos los israelitas se unieron al plan de reconstrucción de David. ¿Listo? Lina, ¿tenías alguna pregunta? Sí, no, quería también como, me parece importante lo que señalas, porque además pienso que una de las problemáticas más importantes que se produce en estos procesos de destierro y de desplazamiento es justamente la fractura, es esa fragmentación, esa ruptura del vínculo social. Y entonces es muy importante que los israelitas pudieran entender que en un momento fue posible esa unidad en el pueblo. Había completamente una ruptura. Entonces necesitaban una historia en la que se pudieran leer y en la que se pudieran encontrar como un pueblo que es capaz de unirse en un proyecto de sociedad, en un proyecto de construcción, como tú lo mencionas. Entonces era súper importante que pudieran tener una historia, ejemplo, que les enseñara cómo ser y cómo unirse bajo un mismo sentir y una misma idea, un mismo proyecto. Sí, muy bien, Lina. Muchas gracias por tu aporte. Exactamente, ellos necesitaban un ejemplo y en este momento el cronista y por eso también nos narra David en los siguientes capítulos como un rey bueno y el rey más grande de Israel, porque necesitaban un buen ejemplo de reconstrucción y también
a través del libro vemos que también se repite mucho y todo Israel o todos los israelitas hicieron tal cosa. Por lo mismo que dice Lina, necesitaban un ejemplo de unidad después de que había habido una fractura tan evidente en el pueblo de Israel. Listo, acá vamos hasta el capítulo 12. De los que fueron muy juiciosos y leyeron los devocionales y van en el capítulo 22 de Primera Crónicas. Alguien que me diga cuál sí fue el siguiente paso. O sea, David fue el rey. Ahora, ¿cuál fue el primer paso que tomó David para la reconstrucción de esa identidad como pueblo? Lo vemos en los siguientes capítulos. En el título, no tienen que leerlo todo. David. ¿Volver el arca a Jerusalén? O sea, poner el arca en Jerusalén. Perfectamente. ¿Y ustedes se acuerdan qué representa el arca? La presencia de Dios. Perfecto, Patricia, muchas gracias. Entonces vamos a ver que en los capítulos siguientes, del capítulo 13 al 16, vamos a ver cómo se da el traslado del arca de Jerusalén, es decir, el del arca a Jerusalén, perdón, es decir, la presencia de Dios. Es el primer paso que dio David para reconstruir la identidad como pueblo, basados en Dios, y era traer la presencia de Dios. Incluso mucho antes de hacer el templo, lo primero que fue era traer la presencia de Dios y que la presencia de Dios estuviera en el centro de adoración del pueblo. Entonces, ¿qué era lo primero que los judíos que venían de Babilonia tenían que hacer? Restaurar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso es la base y es el fundamento. Sin eso, nada puede pasar, nada se puede hacer. Pero vamos a ver que en ninguno de los escritos o en Primera de Crónica, o sea, pues en los libros que narran sobre el destierro y sobre el regreso, no se habla del arca, no se menciona en el regreso a Babilonia de Babilonia a Jerusalén, ni qué pasó con esta en la caída de Jerusalén. Desde ese entonces no sabemos qué pasó con el arca, sabemos que saquearon el templo, se llevaron algunos tesoros, los de Babilonia, entre esos puede estar el arca, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el cronista creía importante que los que llegaban del exilio necesitaban reconstruir la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, si no había un arca física después, o sea, en este tiempo de restitución, ¿cómo ellos pueden saber si se había reconstruido la presencia de Dios? Muy difícil la pregunta. Ideas, lo que se les ocurra. Muy callados. Así difícil habrá sido la pregunta. Bueno, la voy a responder yo porque se nos está acabando el tiempo. Pero recordemos que la presencia de Dios está, o sea, es Dios, Dios es omnipresente, omnisciente, y está siempre y es poderosa, ¿sí? En los devocionales de la semana pasada veíamos que por solo tocar el arca, Usa cayó muerto, pero también trajo bendición a la casa de Obededom. La presencia de Dios estaba y tiene un efecto, que era como se nombraba en el devocional, de una forma u otra, ¿sí? Asimismo, como Dios permitió que Israel fuera desterrado, Dios estaba ahí, o sea, su presencia estaba en ese momento en que fueron en la caída de Jerusalén, cuando desterraron, él estuvo todo el tiempo con los israelitas y por su amor y misericordia también estuvo en el regreso, o sea, la presencia de Dios estaba. Entonces, la cuestión es que la cuestión no era la presencia de Dios estaba, pero ellos necesitaban reconstruir una presencia de Dios que pudiera ser, que pudiera tener un efecto, que radicara un efecto bueno en el pueblo, ¿sí? O sea, la presencia de Dios estaba por parte de Dios, pero el pueblo necesitaba apropiarse de esa presencia de Dios y empezar su proceso de reconstrucción. En el devocional veíamos que esto se hacía a través de la santificación y la obediencia. En el momento en que David siguió las instrucciones para traer el arca, fue de bendición para el pueblo.
y el pueblo pudo responder con alabanza, ¿sí? Y este es el efecto que trae la presencia de Dios en medio del pueblo. No les voy a contar cómo hicieron los judíos después de regresar a Jerusalén, pero, o qué hicieron, porque eso lo vamos a ver en otros libros y más adelante en Crónicas, pero vemos que el cronista acá les da las instrucciones que ellos necesitan seguir para, para traer la presencia de Dios en medio del pueblo y que fuera el centro de su adoración. O sea, poder alabar y adorar a Dios, eso era lo importante de traer la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso lo vemos hasta el capítulo 16. Pero entonces vemos que David va más allá en su proceso de reconstrucción. Y esto lo encontramos en el capítulo 17. ¿Ustedes saben cuál fue el siguiente paso que tomó David para la reconstrucción del pueblo? ¿Qué fue lo que le dijo a David, a Dios? David ya pensó en construir un templo para Dios, que lo terminó construyendo su hijo Salomón, pero digamos que la idea estuvo desde David. Y él lo diseñó. Exactamente, perfecto. Entonces David lo siguiente era que quería honrar a Dios haciendo un templo para que su presencia, el arca que ya había traído a Jerusalén, pudiera morar allí. En los siguientes capítulos vamos a ver cómo, o sea, la preparación, lo que decía Patricio, cómo él la diseñó, los parámetros que tuvo en cuenta y cómo esta construcción requería ser perfecta. Pero pues como esta construcción requería ser tan perfecta, tanto así que Dios no le permitió a David ser quien construyera el templo, sino que le designó la tarea a Salomón. Y esto es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, del 18 al 21. En el 17 David le dice a Dios, yo quiero construirte un templo, ¿sí? Pero del capítulo 18 al 21 vamos a ver por qué David no era quien iba a construir el templo. ¿Ustedes recuerdan la respuesta que Dios le dio a David de por qué no podía construir el templo? Porque él era un hombre de guerra. Perfecto, exactamente. Y si vemos los capítulos 18, vamos a ver las victorias militares de David. En el capítulo 19, cómo él derrota a los amonitas. En el 20, cómo él conquista a Rabá. Entonces, estos capítulos narran las victorias militares de David y por qué él era un hombre de guerra y él no podía. Básicamente, estos capítulos son la prueba de que él no era el indicado para construir el templo, sino que era su hijo Salomón. Y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Entonces, de esta forma termina nuestro estudio. Vamos a ver que es un proceso, hablamos de que es un proceso de reconstrucción, un ejemplo que en este momento nosotros, si nos ponemos en los zapatos de los israelitas que están volviendo de Babilonia a reconstruir su identidad, necesitaban un ejemplo de grandeza como lo fue David para unificar el reino, que era lo que nos contaba Lina, que pudieran unificarse como nación, unirse, pero sobre todo poner a Dios en el centro, que su presencia fuera lo primero y lo primordial. Luego vamos a ver la construcción del templo, ¿sí? Y la construcción del templo, pues, es el lugar de honra a Dios. Entonces, ya nos pusimos en los zapatos de los israelitas que están volviendo de Babilonia. Pero yo quiero preguntarles, de todo lo que hemos visto hasta acá, hasta el capítulo 21, ¿qué podemos aplicar para nuestras vidas hoy en día? O sea, que no se queden, bueno, esto fue lo que pasó con los judíos que regresaron de Babilonia, pero ¿por qué este libro está en la Biblia y también lo podemos leer hoy nosotros y por qué debemos estudiarlo? ¿Qué podemos aprender de este proceso de reconstrucción que está sucediendo en el primer libro de Crónicas? Alguien que me diga qué aprendió, qué puede aplicar, lo que se les ocurra.
Nada, no aprendieron nada. Lo que pienso es que el proceso de reconstrucción implica por sí mismo un proceso de deconstrucción, ¿no? O sea, pienso que si lo vamos a ver el día de hoy, qué es lo que Dios quiere hacer nuevo, qué es lo que Dios quiere reconstruir en nosotros o en mí, pensándolo pues particularmente, también implica una deconstrucción de tantas, no sé, situaciones, pensamientos, formas de ser, formas de pensar, y que justamente esa reconstrucción debe ser sometida a los pilares o a los fundamentos, que es lo que Dios quiere. Y vemos que en estos pasajes el fundamento es esa presencia, ese saber quién soy, quién soy en Dios, esa identidad, y el propósito que Dios tiene en mi vida. Entonces, el proceso de reconstrucción implica que yo voy a dejar a un lado eso en lo que ya había construido tal vez mi vida y someterlo al propósito de Dios. Gracias, Denise. ¿Alguien más? No, no aprendimos nada. Bueno, entonces yo también quiero decir que, digamos, en todo lo que hemos aprendido hasta el momento en el libro de Crónicas, pues para mí, uno, es que nosotros, cada uno de nosotros es importante para Dios, ¿sí? Así como lo fueron cada una de las generaciones de su pueblo, que la misericordia de Él siempre va a estar con nosotros, así como estuvo con su pueblo de Israel, que como David, ¿sí? Vino y quiso y restauró la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, pues así mismo Jesús vino a restaurar la presencia de Dios en medio de nosotros, pues a través de la obra que Él hizo en la cruz. Entonces, que así en nuestro pasado nos hayamos alejado de Dios, digamos que le hayamos dado la espalda a su presencia, pues Jesús vino a restaurar esa relación que nosotros tenemos con Dios y asimismo a instaurar nuevamente y a permitir que tengamos una relación con Dios y que nuevamente podamos entrar delante de su presencia. Entonces creo que eso es lo que he aprendido hasta el momento del estudio del libro de Crónicas. Gracias, Mapis. Sí, exactamente como dice Mapis, nosotros también venimos de Adán. Adán fue el primer hombre y nosotros venimos desde allá y fuimos creados con un propósito divino y perfectamente organizado como las genealogías que vemos. Tal vez no tenemos en este momento un libro de nuestra genealogía hasta Adán, pero sabemos que venimos de Adán y así como ellos, cada uno de ellos fue importante para Dios, nosotros también somos importantes para Él. Y pues también por eso, como hablábamos en la clase pasada, que Jonathan nos contaba, así como David fue el ejemplo de reconstrucción de identidad para el pueblo judío en ese momento, y Crónicas y otros libros de la Biblia fueron la instrucción para ellos volver a Jerusalén y a su creador. Nuestro ejemplo es Jesús y la palabra, y el Jesús y la palabra para restaurar lo que no funciona en nuestras vidas y restaurar la presencia de Dios en medio de nosotros, quienes somos el templo del Espíritu Santo, y eso ya lo hemos venido hablando en algunos devocionales, y es algo que sabemos todos. Más adelante en Crónicas vamos a ver cómo fue la reconstrucción del templo, qué se requería y demás, pero nosotros somos ese templo que David construyó en este caso para honrar la presencia de Dios. Y nosotros somos ese templo, la presencia de Dios mora en nosotros gracias a la obra de Jesucristo, como decía Mapis, pero nosotros somos ese templo que debe honrar esa presencia. ¿Alguien más que nos diga qué aprendió? Bueno, yo también creo que de pronto el hecho de tener una descendencia de pronto que no tomó buenas decisiones o algo,
que también en nuestra decisión está como marcar esa diferencia para las futuras generaciones. Entonces, creo que eso también es importante y que si, como lo vienes diciendo, tomamos esa decisión radical, pues realmente Dios nos va a bendecir en esas buenas como guías que Él tiene para nosotros. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y aparte que cada uno particularmente viene de una familia que particularmente en mi caso no todos no conocen a Jesús, pero creo también que si yo tomo la decisión, pues como toda mi descendencia también va a tener como esa misma obediencia a Dios. Gracias, Luchi. Sí, eso también aprendimos. Una de las genealogías que estudiamos fue de la tribu de Judá y venían de Acán, quien realmente hizo algo muy perverso. Entonces, ninguna cosa del pasado afecta al plan de Dios. ¿Sí? Por más malo que sea, puede ser usado para bendición de Dios. Y esto también lo vemos en el capítulo 31, 21, perdón, es que 31. En el capítulo 21, que fue el último libro, el último capítulo que estamos estudiando, que David hace el censo. Realmente fue la única cosa mala que encontramos en el primer libro de Crónicas acerca de David, que Dios lo castigó y castigó al pueblo debido a esta decisión que tomó David. Pero vemos que de ello salió algo bueno, porque en el principio del capítulo 22 nos dice que que David compró un terreno para adorar a Dios y alejar la plaga de Jerusalén. Y este terreno que David compró debido a una mala decisión fue el terreno que se convirtió en el terreno para construir el templo. Entonces, no importa qué tan malo haya sido, el plan de Dios es perfecto y Él usa las cosas buenas para el bien. Otra cosa que quiero que se nos quede guardada el día de hoy, y es lo más importante, es que contemos con la presencia de Dios en nuestras vidas, como ya lo mencionó Lina y lo hemos mencionado varias veces, es lo primordial. Esto nos llevará, así como con David y con el pueblo, a una vida de adoración y alabanza a aquel que siempre es fiel y su misericordia es tan grande y su amor es tan grande. Entonces, que podamos vivir con la presencia de Dios como nuestra prioridad en nuestras vidas, que podamos honrarlo y que eso se refleje en una actitud de adoración. No digo que estemos cantando y bailando todo el tiempo como David, pero en nuestra actitud se nota y las demás personas ven cuando vivimos una vida de adoración y alabanza a Él. Entonces, que nuestras vidas también puedan ser ese reflejo. Y por último, ver que tampoco es en nuestras propias fuerzas. Estamos hablando de que nosotros somos ese templo que honra la presencia de Dios, ¿sí? Y que, como vemos en los últimos devocionales, puede ser una tarea difícil. Y David le decía a Salomón, sé fuerte y valiente, esfuérzate, que la tarea no es fácil, así tengas miedo, hazle. Que no importa, pero pues vemos que tampoco es en nuestras propias fuerzas, porque por nuestras propias fuerzas es imposible, tenemos muchos defectos, por nuestra naturaleza pecaminosa incluso, es imposible honrar perfectamente a Dios. Entonces necesitamos nuevamente mirar una y otra vez aquel que fue el templo perfecto, y ese es Jesús. Les voy a leer así rápidamente Juan 2, del 19 al 22, que dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también lo que Jesús había dicho. Jesús es el templo perfecto, es nuestro ejemplo de un templo perfecto. Y en la palabra podemos recurrir a él y mirar siempre. Podemos, en Primera Crónicas vemos el ejemplo de David, pero eso es un reflejo de lo que es el templo, de quién es el templo perfecto, que es Jesús. Entonces,
por últimamente quiero dejarles esto, que podamos meditar esta semana en eso, en cómo honrar a Dios y cómo volver a reconstruir su presencia en nuestras vidas y que sea algo diario y de todo momento que podamos adorarle y servirle a Él. Entonces, esto es por hoy. Ya nos quedan solo 2 minutos. Entonces, no sé si alguien quiera decir otra cosa más o oramos para terminar. ¿No? Nadie que. Bueno, está bien. Entonces, a ver quién. Juanpa, ¿me ayudas orando para terminar, por favor? Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste compartir, Dios, por tu palabra, Dios, porque cada vez nos muestras cosas nuevas, Dios, porque siempre estás ahí, Dios, para enseñarnos con cariño, con amor, Dios, como un padre, para mostrarnos de todo, Dios, a través de tus enseñanzas, historias y tu palabra, Dios, que nos enriquece tanto, Señor. Gracias por la vida de Vale, porque por eso la sabiduría y por el entendimiento que le has dado para dar esta clase, Señor, y te pido que podamos guardar esta palabra, Señor, y que ahorita en el culto también podamos seguir adorándote, Señor, y aprender más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juanpa. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Espero que hayan podido aprender algo de lo que Dios quiere hablarnos a través de este estudio. Recuerden que estamos aquí todos los domingos a las 9:45 de la mañana. Los esperamos siempre muy puntuales y nada, bueno, no nos vemos, pero que vean el culto ahorita que en 1 minuto empieza, entonces ya eso es todo por hoy. Chao.